Crié al hijo de la amante de mi esposo pensando que era mi sobrino, y el secreto que escondía mi suegra me heló por completo. Mi nombre es Valeria. Soy directora de marketing en una firma internacional, una mujer que siempre estuvo acostumbrada a tener el control de su vida, a base de esfuerzo y disciplina. Conocí a Carlos cuando ambos teníamos 28 años. Él trabajaba en un banco, no ganaba tanto como yo, pero tenía un encanto de niño bueno que me desarmó. Era atento, cariñoso y hablaba constantemente de lo mucho que valoraba a la familia. A los 2 años nos casamos. Compré nuestra casa, una propiedad hermosa en un barrio residencial, poniéndola a mi nombre porque la pagué con mis ahorros y un crédito que solo yo sostenía, aunque le dije a Carlos que era de los dos para no herir su orgullo. Todo era perfecto hasta que, a los 6 meses de casados, mi suegra, Carmen, perdió su departamento por un problema de rentas. Carlos me rogó llorando que la dejáramos quedarse en la habitación de huéspedes solo por unos meses. Esos meses se convirtieron en años. Carmen era una mujer de apariencia dulce pero con una lengua afilada. Desde el día 1, empezó a tomar el control sutil de mi casa. Cambiaba los muebles de lugar, criticaba mis horarios de trabajo y, sobre todo, me presionaba con el tema de los nietos. Una casa sin niños no es un hogar, Valeria. Mi Carlos nació para ser padre, repetía mientras yo tomaba mi café a las prisas antes de ir a la oficina. Yo también quería ser madre. De hecho, era mi mayor sueño. Así que, a los 30 años, empezamos a buscar un bebé. Cada mes era un ciclo de esperanza seguido de lágrimas en el baño al ver la prueba negativa. Fui a especialistas. Me hicieron todos los exámenes posibles. Físicamente, yo estaba en perfectas condiciones. Los médicos decían que era infertilidad inexplicable o quizá el estrés de mi trabajo. Carlos se negó a hacerse los exámenes de fertilidad durante mucho tiempo, argumentando que los hombres de su familia no tenían esos problemas, un comentario alimentado por Carmen. Fue en esa época de vulnerabilidad extrema cuando mi suegra cambió su actitud. Dejó de criticarme y se volvió una figura maternal compasiva. Me decía hija tocándome la mano, los médicos no saben todo. Yo vengo de un lugar donde las mujeres se curan la matriz con las hierbas. Déjame ayudarte, mi mayor deseo es ser abuela. Así empezó el ritual del té. Cada noche, sin falta, Carmen me preparaba una infusión de hierbas oscuras y olor fuerte. Sabía a tierra amarga, pero ella se quedaba de pie a mi lado hasta que me tomaba la última gota. Es para calentar tu vientre, para que la semilla pegue, murmuraba. Carlos la apoyaba. Tómatelo, mi amor, mi mamá solo quiere ayudarnos. Yo, en mi desesperación por darles un hijo y formar mi familia, me tapaba la nariz y me lo tragaba. Durante 3 años, bebí ese té. Y durante 3 años, mi vientre siguió vacío, mientras mi autoestima se hacía pedazos. La tragedia de mi infertilidad se vio interrumpida por un drama familiar. Carlos tenía una hermana menor, Laura. Laura era la oveja negra de la familia, siempre en problemas, entrando y saliendo de clínicas de rehabilitación por adicciones. Apenas la veía en las cenas de Navidad y siempre terminaba pidiendo dinero. Un martes por la madrugada, cuando yo tenía 33 años, nos despertaron unos golpes frenéticos en la puerta. Carlos bajó corriendo. Cuando llegué a la sala, vi a Carmen llorando histéricamente con un bulto envuelto en mantas en sus brazos. Carlos sostenía una carta escrita a mano. Es Laura, dijo Carlos, pálido y con la voz quebrada. Dio a luz hace 2 semanas. Dice que recayó, que no puede cuidarlo, que tiene deudas con gente peligrosa y tiene que huir del país. Nos dejó al bebé. Me acerqué. Al apartar la manta, vi la cara de un bebé pequeñito, dormido, ajeno al caos. Mi instinto maternal, reprimido y lastimado por años, estalló en el instante en que lo sostuve. Carmen se arrodilló frente a mí, agarrando mis piernas. Valeria, por favor, no dejes que mi nieto termine en un orfanato del gobierno. Tú tienes los medios, tú tienes el corazón. Dios te cerró el vientre para que pudieras ser la madre de este angelito. Carlos me abrazó por detrás, llorando. Podemos adoptarlo, vale. Sería nuestro hijo. Nuestro Mateo. Y yo, cegada por el amor y la necesidad de ser madre, acepté. El proceso de adopción intrafamiliar no fue fácil, pero yo tenía el dinero para pagar a los mejores abogados. Como Laura había firmado un documento renunciando a sus derechos y estaba ilocalizable, y Carmen testificó a nuestro favor, logramos la custodia total, eventualmente, la adopción legal. Mateo se convirtió en mi hijo ante la ley y ante mi corazón. Durante los siguientes 5 años, Mateo fue el centro de mi universo. Yo pagaba la mejor guardería, la ropa, los pediatras privados. Reduje mis horas de trabajo para poder llevarlo al parque. Carlos, curiosamente, actuaba como un padre de fin de semana. Jugaba con él, se tomaba fotos para las redes sociales, pero las noches de fiebre, las idas al hospital y las reuniones del colegio eran todas mías. Carmen vivía con nosotros y se encargaba de consentirlo, pero económicamente, Mateo dependía al 100% de mi sueldo. A pesar de mi felicidad con Mateo, la tensión en casa crecía.
Carlos empezó a ausentarse más, diciendo que el banco le exigía horas extras, aunque su sueldo nunca reflejaba ese esfuerzo. Carmen seguía preparándome el té, diciendo que ahora que Mateo está grande, deberíamos darle un hermanito. Yo seguía tomándolo, sumisa, sintiéndome defectuosa porque, a pesar de tener a Mateo, la culpa de no poder darle un hijo biológico a Carlos me carcomía. La mentira que sostenía mi vida se derrumbó cuando Mateo cumplió 5 años. Estábamos en una fiesta infantil cuando se cayó de un juego alto y se golpeó el estómago contra un borde de metal. Lo llevé a urgencias aterrorizada. Los médicos detectaron una hemorragia interna y determinaron que necesitaba una cirugía de emergencia y, por protocolo, una transfusión de sangre. Carlos llegó al hospital horas después, alterado, acompañado de su madre. Cuando el médico salió para pedir donantes compatibles, ocurrió lo impensable. Yo soy O negativo donante universal y Carlos es AB positivo. Sabíamos que Laura, la supuesta madre biológica, era O positivo. Sin embargo, el médico nos informó que la sangre de Mateo era AB positivo. Yo no soy médica, pero la biología básica de la preparatoria me golpeó como un tren. Una mujer O positivo, o sea Laura, y un padre desconocido no pueden tener un hijo AB positivo a menos que el padre sea AB. Es estadísticamente raro. Miré a Carlos. Su rostro había perdido todo color. Carmen intervino rápidamente, nerviosa. Ay, esos exámenes siempre se equivocan, lo importante es que el niño esté bien. No dije nada. Doné mi sangre para la cirugía, que afortunadamente fue un éxito. Pero esa noche, sentada junto a la cama de hospital de mi hijo dormido, saqué mi celular y empecé a buscar tablas de genética sanguínea. La duda se había sembrado. Y cuando una mujer duda, se convierte en la mejor investigadora del mundo. Aproveché que Carlos y su madre se fueron a descansar a la casa. Al día siguiente, con la excusa de necesitar documentos para el seguro médico, solicité discretamente en el laboratorio del hospital una prueba de paternidad genética, usando muestras médicas que ya tenían de Mateo y un cepillo de dientes que Carlos me había pedido que le llevara en su maleta. Pagué el servicio express confidencial. 3 días después, con Mateo ya recuperándose en casa, recibí el correo del laboratorio en mi oficina. Abrí el PDF con las manos temblando. Probabilidad de paternidad 99.99%. Mateo no era el sobrino de Carlos. Mateo era el hijo biológico de Carlos. El mundo se me vino abajo. Tuve que encerrarme en mi oficina a llorar hasta que sentí que no me quedaba oxígeno. Si Carlos era el padre, ¿quién era la madre? ¿Laura tuvo un hijo de su propio hermano? No, eso era demasiado retorcido incluso para ellos. Necesitaba respuestas profesionales. Contraté a un investigador privado. Le di acceso a mis cuentas bancarias conjuntas, que Carlos apenas usaba, y le pedí que siguiera a mi esposo. Lo que el investigador descubrió en 2 semanas me destruyó por completo, pero también mató cualquier rastro de amor que me quedaba, reemplazándolo por una frialdad absoluta. Carlos no hacía horas extras. Las tardes de los martes y jueves, iba a un pequeño departamento en un barrio de clase media. El departamento estaba rentado a nombre de Carmen. Allí vivía Sofía. Sofía había sido la novia de la juventud de Carlos, la mujer que Carmen siempre quiso para él, pero que lo dejó porque él no tenía dinero. Cuando yo compré la casa y mejoré el nivel de vida de Carlos, él volvió a buscarla. Sofía se embarazó. Como ella no quería arruinar su propia vida criando a un niño sin lujos, y Carlos no quería divorciarse de su cajero automático, el cual era yo, Carmen ideó el plan perfecto. Laura, la hermana adicta, nunca estuvo embarazada. Le pagaron para que escribiera esa carta y desapareciera. Me entregaron al hijo de la amante en la puerta de mi casa, apelando a mi desesperación por ser madre, para que yo lo criara, lo mantuviera y lo amara, mientras Carlos seguía su romance y Carmen tenía a su nieto biológico viviendo como un rey bajo mi techo y a mis expensas. Pero el investigador encontró algo más, algo que me heló la sangre. Logró sobornar a la empleada doméstica que limpiaba la casa cuando yo no estaba. Le preguntó sobre el té de Carmen. La empleada confesó que veía a mi suegra aplastar algunas pastillas todas las tardes y mezclarlas con el polvo de hierbas oscuras. Me estaban envenenando sistemáticamente. Yo no era infértil, mi suegra me estaba drogando desde hace años para asegurarse de que yo nunca tuviera un hijo propio que desplazara al hijo real de Carlos, y para mantenerme vulnerable y sumisa. Cualquier otra persona habría llegado a casa gritando, tirando ropa por la ventana y exigiendo explicaciones. Yo no. Yo soy un estratega. Si hacía un escándalo, Carlos podría pedir el divorcio, exigir la mitad de los bienes mancomunados e intentar quitarme a Mateo, argumentando que él era el padre biológico. Mateo era mi hijo. Yo le enseñé a caminar, a hablar, yo pasé las noches de fiebre con él. No iba a permitir que me lo quitaran para dárselo a una amante que lo había desechado como basura. Fingí durante 4 meses. Seguí tomando el té de Carmen, pero ahora, me lo llevaba a la boca, fingía tragar y lo escupía en una toalla oscura que escondía bajo la mesa, o lo tiraba en las macetas del jardín cuando no miraban. Seguí besando a Carlos antes de que se fuera a trabajar.
Seguí sonriendo en las cenas familiares. Cada sonrisa era un clavo más en su ataúd. Mi primer paso legal fue blindar a Mateo. Me reuní con la mejor abogada de derecho familiar de la ciudad. Como la adopción inicial se había hecho legalmente con mentiras, pero legal a los ojos del juez porque Carlos firmó como tío adoptivo y yo como tía adoptiva, yo era legalmente su madre al 100%. Mi abogada me explicó que si demostrábamos el fraude que Carlos ocultó que era el padre biológico para engañar a la corte y a mí, él enfrentaría cargos penales por fraude procesal, y la amante perdería cualquier derecho por abandono de menor comprobado. Para proteger mis bienes, creé un fideicomiso. Usé todo mi dinero líquido, vendí mis acciones y propiedades secundarias, y lo puse en un fondo irrevocable a nombre de Mateo, donde yo era la única administradora hasta que él cumpliera 25 años. En cuanto a la casa donde vivíamos, que estaba a mi nombre antes de casarnos por bienes mancomunados, hice una jugada maestra de ingeniería financiera. La vendí a una empresa LLC creada por mi abogada, de la cual yo era la beneficiaria oculta. Legalmente, Carlos y yo nos convertimos en inquilinos de mi propia empresa, con un contrato de renta que estaba a punto de expirar. Esperé al momento perfecto. Faltaban 2 días para el cumpleaños de Carmen. Ella había pedido una cena especial de su restaurante favorito, pagada por mí, por supuesto. Mateo se había ido a una pijamada a casa de su mejor amigo de la escuela, lo cual era esencial. No quería que mi hijo presenciara lo que estaba a punto de pasar. La mesa estaba puesta. Carlos y Carmen estaban sentados, bebiendo vino que yo había comprado. Yo me senté en la cabecera, sin servirme comida. Estaba vestida con mi traje de oficina, impecable, fría. Vale, ¿no vas a comer?, me preguntó Carlos, dándole un bocado a su carne. No tengo apetito, Carlos, respondí, con un tono tan plano que él dejó de masticar. De hecho, lo cité a cenar porque hay unos documentos que necesitamos revisar. Saqué 3 carpetas gruesas de mi maletín y las deslicé sobre el cristal de la mesa. Una frente a Carlos, una frente a doña Carmen y una frente a mí. ¿Qué es esto, hija? Cosas del banco, preguntó Carmen, limpiándose la boca con la servilleta. Ábranlas, ordené. No fue una petición. Mi voz hizo que el ambiente en la sala bajara 10 grados. Carlos abrió su carpeta. Lo primero que vio fue la prueba de ADN del hospital. Parpadeó, frunció el ceño, y luego su respiración se detuvo. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, el pánico inundando su rostro. Pasó la página y vio las fotos del investigador privado, él y Sofía besándose fuera del departamento. Los recibos de alquiler pagados por Carmen. Los mensajes de texto impresos donde Carmen le decía a Sofía: tranquila, la tonta sigue pagando todo, el niño está bien. Carmen, al ver lo que Carlos miraba, abrió su carpeta temblando. Su primera hoja era el análisis de laboratorio de los restos de su famoso té, confirmando la alta concentración de hormonas anticonceptivas. La segunda hoja era la declaración jurada de la empleada doméstica. El silencio en la casa era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. No había música, no había pantallas gigantes, no había gritos. Solo el peso aplastante de la verdad sobre la mesa del comedor. Valeria, susurró Carlos, con la voz quebrada, intentando alcanzar mi mano. Valeria, te lo puedo explicar. Fue un error de hace años. Yo te amo a ti. Retiré mi mano como si me hubiera intentado tocar una serpiente. No me toques, dije, sin levantar la voz, pero con una firmeza que lo hizo retroceder en su silla. No hay nada que explicar, Carlos. Sé que Mateo es tu hijo biológico con Sofía. Sé que Laura nunca estuvo embarazada y le pagaron para fingir. Sé que tu madre, la mujer que tengo viviendo gratis bajo mi techo, me ha estado envenenando y esterilizando químicamente durante 5 años para que yo mantuviera al hijo de tu amante. Carmen se puso de pie, fingiendo indignación. Estás loca. Estos son inventos tuyos porque estás resentida porque eres una mujer incompleta. Mateo es de nuestra sangre, tú solo eres la que lo mantiene. La miré directo a los ojos, sin pestañear. Tiene razón, Carmen. Mateo es de su sangre. Pero ante la ley, es mi hijo. Legalmente, yo soy su madre adoptiva con derechos absolutos. Y como ustedes cometieron fraude ante un juez para ocultar la paternidad biológica de Carlos en el proceso de adopción, mi abogada ya ha presentado los cargos en la fiscalía. Si intentan pelear la custodia, no solo enfrentarán a un juez de familia, sino a un juez penal por fraude y, en su caso, Carmen, por envenenamiento e intento de lesiones graves, respaldado por estos laboratorios médicos. Carlos se agarró la cabeza, empezando a hiperventilar. Vale, por favor, destruyes a nuestra familia. La familia no existe, Carlos, lo interrumpí. Ahora pasemos a la tercera carpeta. Es la de los bienes. Abrí mi carpeta. He vaciado todas mis cuentas. Todo el dinero líquido, las inversiones y los ahorros han sido trasladados a un fideicomiso intocable a nombre de Mateo, bajo mi administración. No hay dinero para repartir en el divorcio. Y en cuanto a esta casa, deslicé un documento notariado hacia ellos. Vendí esta casa hace un mes a una corporación.
Legalmente, nuestro contrato de arrendamiento se canceló por incumplimiento de pago hace 3 días ya que tú, Carlos, nunca aportaste a la renta. Lo que tienen frente a ustedes es una orden judicial de desalojo con ejecución inmediata. No puedes echarnos a la calle en la noche, gritó Carmen, el pánico finalmente rompiendo su fachada de arrogancia. Oh, no los voy a echar yo, dije, mirando mi reloj. Los va a escoltar la seguridad privada que contraté y que está esperando afuera en este momento. Me levanté de la mesa, alisando mi falda. Tienen 2 maletas cada uno listas en la entrada. Las empacó la empleada esta mañana mientras ustedes no estaban. Se llevan su ropa y sus artículos personales. Todo lo demás se queda, porque yo lo pagué. Los papeles de divorcio llegarán al departamento de Sofía mañana a primera hora. Si intentan acercarse a mí, a Mateo, a su escuela, o contactarnos de cualquier manera, activaré las órdenes de restricción que ya fueron firmadas por un juez por violencia doméstica y fraude procesal. Y si respiran una palabra de esto a Mateo antes de que él tenga edad para entenderlo de manos de un psicólogo, los meteré en prisión antes de que termine la semana. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. 2 guardias de seguridad inmensos, vestidos de negro, entraron al pasillo. Acompañen a los señores a la salida, por favor. Asegúrense de que solo tomen las maletas designadas, les indiqué a los guardias. Carlos se tiró al suelo, abrazando mis rodillas, llorando y suplicando como un niño pequeño. Me rogaba por otra oportunidad. Juraba que dejaría a Sofía, que iríamos a terapia. Carmen sollozaba maldiciéndome, llamándome bruja y robachicos. Observé la escena con una frialdad que ni yo misma sabía que poseía. Ver los reducidos escombros, sin gritar, sin perder la compostura, fue el momento más liberador de mi vida. Me solté del agarre de Carlos y di un paso atrás. Llévenselos, repetí. Vi cómo los sacaban de la casa que yo convertí en hogar. Escuché la puerta principal cerrarse. La casa quedó en un silencio sepulcral. Pero por primera vez en 7 años, el aire se sentía limpio. No olía al té amargo de las mentiras, ni a la loción barata de un esposo infiel. Olía a libertad. En los meses que siguieron, Carlos intentó pelear el divorcio y la custodia, apoyado por Sofía. Pero fue un suicidio legal. Mi abogada los destruyó en los tribunales. Presentamos las pruebas del fraude procesal. El juez se mostró asqueado al entender que le habían dado a un recién nacido a la esposa engañada solo para que lo financiara. Carlos perdió su trabajo en el banco cuando la fiscalía fue a buscarlo por la investigación de fraude. Yo no hablé con sus jefes. Pero la visita de la policía fue suficiente para que lo despidieran por violación del código ético. Sofía, al ver que Carlos ya no tenía acceso a mis tarjetas de crédito ni a mi casa, y que además enfrentaba posibles cargos legales y pagos de abogados, lo dejó a los 3 meses. Se mudó de ciudad, abandonándolo igual que abandonó a Mateo años atrás. Carmen tuvo que regresar a su pueblo natal, viviendo de la caridad de unos parientes lejanos, humillada porque la historia de lo que le hizo a su nuera se esparció como pólvora entre sus conocidos, después de que el juicio se hizo público en los registros. Carlos terminó trabajando como chofer de aplicación, viviendo en una habitación alquilada, sin derecho a visitas con Mateo hasta que él sea adolescente y un terapeuta lo autorice. Su cobardía lo dejó exactamente donde empezó, sin dinero, sin familia y sin dignidad. Ha pasado 1 año desde aquella cena. Terminé de limpiar mi cuerpo de los químicos que mi suegra me dio, y mi salud mejoró drásticamente. Vendí esa casa grande y llena de fantasmas y me mudé con Mateo a un departamento hermoso, luminoso y seguro, más cerca de su escuela y de mi oficina. Mateo no recuerda el trauma del divorcio. Para él, papá se fue a trabajar lejos y eventualmente, con la ayuda de un psicólogo infantil maravilloso, le explicaremos su historia de una forma que no lo lastime. Él es un niño feliz, sano, completamente recuperado de su caída y brillante. A veces, cuando lo arropo por las noches, me quedo mirándolo. Tiene los ojos de Carlos, sí. Pero su corazón, su risa y su educación son completamente míos. Ellos pensaron que podían usar mi instinto maternal como una debilidad para saquear mi vida. No entendieron que cuando conviertes a una mujer en madre, le das la fuerza de una leona para proteger a su cría. Me quisieron dejar estéril y vacía, pero al final, fui yo quien limpió la casa, cerró la puerta y me quedé con el único tesoro verdadero que produjeron sus mentiras. La sangre no hace a la familia, la lealtad, la verdad y el amor lo hacen. Y en esta casa, solo se sirve té de manzanilla.